Hermanos, bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hemos terminado esta semana 22ª del tiempo ordinario, semana 22. Hoy es sábado, día de la Santísima Virgen, por eso el color blanco. La liturgia nos pide que este día hagamos memoria de nuestra Madre, la Santísima Virgen, esa devoción mariana sabatina. Y de hecho, el Evangelio de Lucas en el capítulo 6 nos dirá ahora, un día sábado, Jesús iba atravesando unos sembrados y sus discípulos arrancaban espigas al pasar, las restregaban entre las manos y se comían los granos. Entonces unos fariseos les dijeron: ¿por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Le respondió Jesús: ¿acaso no han leído lo que hizo David una vez que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo y tomando los panes sagrados que solamente los sacerdotes podían comer, comió de ellos y se los dio también a sus hombres. Y añadió: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos dicho pues un día como hoy, una especie de efeméride. Cristo dice que iba atravesando unos sembrados con sus discípulos. Quizá ya era tarde, habían caminado mucho. Recuerden que antes no habían vehículos como ahora, ¿verdad? No habían transporte. Además no habían carreteras buenas. Si ustedes conocen el pueblo, el país de Israel, saben que hay buenas carreteras en medio del desierto, iluminadas. Es una hermosura, pues, de Israel, no hoy. Antes no era así, ¿no? Entonces los apóstoles, Jesús mismo, tenía que caminar horas y horas, kilómetros y kilómetros. Y ustedes saben, cuando uno camina bajo el sol, pues da sed, da hambre. Y los apóstoles no se resistieron. Ven unas espigas de trigo. Dice que las frotaron con las manos y escasamente un par de granitos que puede quitar el hambre, un par de granos de trigo. Sin embargo, ese fue el pecado de los discípulos de Jesús. Otra cosa que llama la atención, o sea que estos andaban cazando, ¿verdad? Como hay mucha gente que anda detrás de uno viendo en qué se equivoca para poner el grito en el cielo. Yo digo, ¿por qué no se preocupan por su vida personal? ¿Por qué no dejan en paz al otro? Si el otro se equivoca, él va a entregar cuentas a Dios. Pero no, ¿verdad? Los fariseos son este tipo de personas que les gusta inmiscuirse en la vida ajena, ¿no? ¿Qué les importaba, verdad, que los apóstoles cogieran un par de granos de trigo? Pero ponen el grito en el cielo. No es que les importe la ley del sábado, sino con gente que le gusta inmiscuirse en la vida ajena y se descuidan de su propia vida, ¿no? Como el papá que por andar cuidando los hijos del vecino no cuida a sus propios hijos. Y entonces critican a los apóstoles y vemos cómo Jesús sale en defensa de sus apóstoles y les dice: ¿y ustedes que nunca han leído lo que hizo David? Entró una vez al templo, tomó de los panes consagrados que solamente pueden comer los sacerdotes y comió él, y le dio de estos panes a los hombres que andaban con él. Entonces, hermanos, quiere decir que el hambre es una justificación, la necesidad es una justificación para tomar algo. Si yo lo necesito, pues eso se explica en la moral especial, ¿no? Por aquel principio, todo es para todos. Y en una necesidad extrema yo puedo tomar algo sin caer en pecado de robo. Pero que quede claro, necesidad extrema. No el típico ladrón que anda ahora aquí, que pudiendo trabajar, que sin una necesidad extrema, anda robando, anda extorsionando, tomando esto, tomando lo otro. Eso sí es pecado, porque no es una necesidad extrema, es maña. En cambio, según la moral especial, cuando hay una necesidad de este tipo, yo puedo tomar algo. Siento hambre y miro un elote, pues yo lo agarro y no caigo en pecado de robo, porque tengo hambre, no puedo morirme habiendo comida ahí, ¿verdad? O para los hijos, ¿verdad? Para una persona que necesita, dice, no se comete pecado. Por este principio, todo es para todos, pero fuera de la necesidad extrema, entonces sí es pecado. Y por eso dice Cristo, David no cometió pecado. Aunque aquellos panes eran para los sacerdotes, porque eran panes consagrados,
Sin embargo, él no cometió pecado y se lo dio a sus hombres, y que no eran santos ni eran personas con ministerios en el templo. Sin embargo, comieron de esos panes consagrados. Y luego termina Cristo, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Para nosotros los católicos ya no es el sábado, hoy es el domingo. Por eso la Iglesia ha dicho a través de este mandamiento tan importante, de sus 5 mandamientos, el primero, por cierto, dice la Iglesia: oír misa entera todos los domingos y fiestas de precepto. Si usted falta a misa un domingo sin justificación, comete pecado. Y no puede ir el siguiente domingo y comulgar, ¿verdad? No, tiene que confesarse que ha faltado a misa. Al menos que sea por enfermedad o alguna otra circunstancia justificable. De lo contrario, yo no puedo faltar a misa. Y si he faltado, pues sin una razón de peso, yo debo decir: Padre, falté a misa el domingo y quiero confesarme hoy para poder comulgar. Que esto nos ayude, hermanos, a tener más en cuenta el domingo, ¿no? Que es el día del Señor, el día que nos reunimos los católicos junto al altar del Señor, junto a la comunidad cristiana de la parroquia, para participar de este banquete del novio, como hemos dicho esta semana. Que Dios nos ayude, pues, y ojalá que nunca faltemos a misa un domingo. Católicos NTV Producciones.